Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy es martes 4 de febrero del 2020. Qué bonitas historias, ¿verdad? Se cuentan en el programa de Nelly. Me gusta cuando se ponen a platicar con los televidentes. Eso es parte de lo bonito que existe en la televisión, en los medios de comunicación y sobre todo en UNTV, donde usted nos permite la valiosa oportunidad de compartir, de interactuar con ustedes. Este espacio nació para eso, así lo vimos, para que reflexionemos sobre su visión y la nuestra sobre los temas de país. Gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos esta jornada de inmediato. Gracias, comandante. Saludos a mis compañeros que están aquí en el máster principal. Así, a la señora Cristian, y Diego Antunes. Diego y Cristian. Un saludo a la distancia al gran Jocón, que a esta hora debe estar durmiendo ya. Lo más seguro. Todo el equipo técnico, periodístico, profesional de UNTV que hace un esfuerzo permanente para llevarle a usted la información día con día. Hoy, bueno, de inmediato entro a la cobertura ya en el Facebook Live. Vamos a ver, saludar a las personas que están conectadas y compartir de inmediato la transmisión en el Facebook Live. Ya lo hemos hecho ahora mismo. Saludamos a Rey Misterio. No es cierto. Rey, no hemos... Dice, ¿por qué censuraron a Perro Mariño? No es cierto. Yo mismo fui a hablar con mi buen amigo Milton Benítez para que se quedara con nosotros, pero él ya visualizó que tenía otro proyecto en mente y él tomó una decisión muy personal. Nosotros fuimos, yo lo busqué, hablé con él y le guardo un aprecio enorme a mi buen amigo Milton, con que compartimos permanentemente informaciones y además compartimos un sueño de cambiar nuestro país. Keila Montúfar, saludos, Danexby Rubí, un abrazo, Dixon Reyes, igualmente, Armando Hoyos, buenas noches, Anthony Huguito, ¿qué tal está Anthony? Javi Paz, entre otros que están conectados con nosotros, Manuel Murillo desde New Jersey, Rey Misterio, ya le dije, no tengo por qué mentirle, esa es la verdad, absolutamente, esa es la verdad, y usted le puede preguntar a él, es un buen amigo nuestro, en lo personal somos grandes amigos. Bien, vamos a comenzar hoy con la información. Hay dos temas que están vinculados. El día de ayer, en hora de la mañana, que se lo voy a dejar para más adelante, el día de ayer, de hora de la mañana, una denuncia pública que planteó Manuel Zelaya ante el Ministerio Público por la obstrucción a la justicia en el caso de los asesinatos provocados en el fraude electoral, 23 constatados por las Naciones Unidas en su oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Y si nos vamos más atrás, desde el golpe de Estado para acá, bueno, súmele usted una gran cantidad de personas que han sido asesinadas claramente por cuestiones políticas y de persecución en nuestro país. Hoy lamentamos profundamente, y más adelante voy a compartir ese tema con ustedes, lamento profundamente, de verdad, lo que le ha pasado a 3 dirigentes del Partido Nacional de Honduras. No es un tema nuevo. Y ahí cabe relatar aquel poema que le vino a refrescar la memoria Pepe Lobo, el poema de Bertolt Brecht, que se lo voy a leer más adelante. Quiero atar esos dos temas porque toda vida humana hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que valorarla. La vida es fundamental. Hay familias enteras, padres, hijos. O sea, todo mundo puede lamentar cuando a alguien se le arrebata el suspiro de la vida. Y sobre todo cuando es con violencia, como los asesinatos que hoy se reflejaron y hoy se dieron contra dirigentes políticos del Partido Nacional de Honduras que fueron acribillados a sangre fría. La semana pasada otro también, o sea, 3 en menos de una semana. Los dirigentes nacionalistas han denunciado esto y ya vamos a hablar de ese tema y lo voy a hilvanar, atar con la denuncia que Manuel Zelaya ha puesto el día de ayer frente a los operadores de justicia, frente al Ministerio Público. Y dice, señores, investiguen los asesinatos provocados por el fraude electoral. Los fiscales van a los batallones, van a las oficinas de la policía y no los dejan entrar. Porque se ha denunciado en nuestro país la presencia de escuadrones de la muerte.
la presencia de escuadrones de la muerte. Eso lo dijo Manuel Zelaya. Y al final nadie cree. Y solo cuando volteamos a ver a nuestro alrededor nos damos cuenta que esa es una verdad. Hoy el Partido Nacional llora también. Llora y lamenta el asesinato de 3 de sus líderes. Por lo que conozco, personas dignas y trabajadoras, por lo que he logrado indagar en estas últimas horas. Es doloroso lo que pasa en nuestro país y ya vamos a hablar de ese tema. Antes, el tema con el que quiero iniciar es el tema del Infop. Ahí tenemos imágenes, incluso tenemos 2 discursos que dieron en la plaza pública frente al Congreso Nacional. Hoy se movilizaron los trabajadores y me siento feliz y contento de haber visto también padres de familia y al pueblo en general movilizado en defensa del Infop. Porque si solamente va el sindicato, señores, se vuelan el Infop. Se vuelan el Infop. Y como yo les contaba, hoy en la mañana les contaba una experiencia que la tuve ayer. Conocí a un amigo que se llama Florencio. Lo conté en la mañana y lo cuento hoy para relatar la importancia del Infop y por qué es importante defender al Infop. No tengo el total aquí, ¿verdad, líder? Solo tengo Porfa, si me ayuda. Ahí vemos imágenes. Ya vamos a escuchar audios también. Conocí a Florencio, más conocido en su familia como Florcito, pero cariñosamente el pueblo le dice Lencho. Pues el amigo Lencho me cuenta que es hijo de un herrero y que cuando él estaba pequeño descansaba a mediodía, era inquieto el muchacho y en los espacios de descanso él veía a su padre trabajar en la herrería, era el mejor herrero del pueblo. Él veía a su padre trabajar y empezó a aprender el oficio. Comenzó a aprender el oficio de herrero. Y eso es importante. Porque un joven en tierra adentro, en cualquier parte de Honduras, que hereda de sus padres o de sus familiares o de sus amigos cercanos o que conoce alguna oportunidad con la cual siente que puede salir adelante, en este caso Florcito o Lencho, tuvo la oportunidad de aprender de su padre lo básico de la herrería. Su padre así se ganaba la vida y heredó él esa capacidad de trabajar en la misma rama. Cuando su padre vio que este joven había entendido y que realmente tenía talento para seguir con el oficio que su padre le había enseñado, el padre decidió mandarlo al Infop. Y le dijo, hijo, te voy a mandar al Infop para que te profesionalices y regreses al pueblo a hacer y a seguir con nuestra herencia de ser los mejores herreros de este pueblo. Y así pasó. Y me cuenta Lencho, o Florencio, muy contento, aquí tengo mis títulos, me dice, que me dio el Infop. Con estos títulos, hoy yo tengo la capacidad de proveer y de alimentar a mi familia y de seguir con la tradición también de ser un buen herrero, el mejor herrero de nuestro pueblo. Y cuando me cuenta esa historia, Lencho, que ya es un hombre ya mayor, ya no está joven, ya está entrando en una edad madura, pasando los 48, 50 años, pero en los últimos años se ha defendido con la que pudo aprender en el Infop. Y con eso mantiene a sus hijos, mantiene a su familia y tiene la capacidad de poder enfrentar la vida. Si el Infop cobrara por sus servicios, estoy seguro que el papá del Florencio, el papá de Lencho, no lo hubiese mandado a estudiar al Infop porque era mandar a estudiar como un instituto privado. El Infop es del pueblo, es la universidad del pueblo, es el espacio que hay que cuidar para garantizar que todos aquellos que no tienen la oportunidad de ir a una universidad o que están a la expectativa de encontrar un oficio, de prepararse a un oficio de manera rápida y de enfrentar la vida también y empezarse a ganar de inmediato, la encuentren allí. Pero hoy hay sectores que pretenden destruir lo que hoy conocemos como el Infop. Yo me siento muy contento de ver
hoy una multitudinaria jornada de protesta en los bajos del Congreso Nacional, donde se pretende, esta semana, espero yo, por los vientos que soplan, que se discuta en el tercer debate la ley que puede dar al traste al Infop. Hoy hablamos con distintos actores de los sindicatos, con distintos actores también vinculados a los gremios sindicales, a los obreros, a los campesinos, a los sectores empresariales pequeños también, que saben que ahí recogen en el Infop un buen recurso humano capacitado y preparado. Hay que defender al Instituto Nacional de Formación Profesional. No estamos defendiendo única y exclusivamente los trabajos y los empleos de los miembros del sindicato y los trabajadores del Infop, que claro que hay que defenderlos también, pero no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es garantizar la educación no formal gratuita para el pueblo hondureño. No hay que permitir que tercerizando los servicios del Infop, esto conlleve a la privatización de esta institución que, así como les conté la historia de Florencio, o sea, del Encho, puede servir para formar cantidad de personas en el país. Y ha servido ya a formar cientos de miles de hondureños que hoy, gracias al Infop, conocen un oficio, conocen un trabajo, ya sea en la parte de agricultura, en la parte industrial, en los distintos ámbitos que lo pueden usted insertar de manera rápida en el mercado laboral, y hoy tienen la manera de defenderse en su vida. Vamos a escuchar lo que decía ahí el diputado Juan Ramón Flores, diputado de Libre, al momento que se dirigía a esta manifestación. Y tenemos fotografías también, porque fue una jornada de protesta, se los digo francamente, más de lo que yo esperaba. Porque no sentí que el pueblo estaba comprometido, pero yo hoy vi ahí un pueblo, padres de familia, estudiantes del Infop, beneficiarios del Infop, exalumnos del Infop, que hoy tienen su trabajo, que hoy tienen su manera de enfrentar la vida gracias a haberse formado en esta noble institución. Esto decía Juan Ramón Flores, diputado de Libre, en el momento de esta jornada de protesta en los bajos del Congreso Nacional. ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! Compañeros, quiero felicitarlos. Ustedes saben que estuvimos con ustedes desde aquel momento que se empezó a gestionar aquí en el Congreso el cierre del Infop. Y en esa medida, este Congreso Nacional, que la mitad está lleno de corruptos y demandados ante la Fiscalía y que no están en la cárcel porque el fiscal general fue nombrado por ellos mismos y porque la Corte Suprema de Justicia fue nombrado por ellos mismos, los delincuentes eligen a sus jueces, los delincuentes eligen a los fiscales, y por eso se quebraron a la MASI, porque la MASI por lo menos lo estaba desenmascarando. Hoy le tienen listo ya la cruz al Infop, como lo han hecho con una cantidad de instituciones del Estado, que primero les nombran una interventora, después se quiebran a todo el personal para nombrar a chichicles políticos, como lo están haciendo con Banadesa, para quebrarse todo el personal de Banadesa, con el Infop, como hicieron con la DEI, como han hecho con todas las instituciones del Estado. Esa es la política y la doctrina de esta dictadura corrupta y criminal. Y por eso, aquí deben estar los padres de familia hoy, que lamentamos que no hay conciencia. Los familiares de los trabajadores deben estar aquí también hoy, porque ustedes están en peligro. Y eso es una puñalada más a una institución del pueblo que ha venido a beneficiar. Los empresarios, que son los que hoy, parte de la oligarquía que gobiernan con la dictadura, porque son cómplices de la dictadura. Esta nueva ley, esta reforma que están haciendo, es a la medida de los empresarios. Ustedes saben que están bajando 2 salarios para no pagar, y eso significa más de 200 millones. Eso va a mermar, acusando que se van pagos salariales. Pues claro, si es que el Estado no está invirtiendo en esta institución. Llamamos ahora a los padres de familia a tomarse este país. Creo que miro
parsimonia realmente. Esta gente no hay que andarle con bromas ni con juegos. Esta gente hay que pararle al país, porque es de la única forma que van a entender. Este gobierno y esta dictadura que acaba de cumplir 10 años de dictadura, no le ha dado nada gratis a este pueblo. Y cuando ha conseguido migajas es porque el pueblo se la ha ganado en la calle. Por eso los felicito. Nuestra bancada no tiene que pedirle apoyo a ustedes, porque la única bancada del pueblo, la única bancada que se parte el pecho por este pueblo y por todas las instituciones, se llama la bancada del Partido Libre, y ustedes lo saben, que nosotros lo hemos hecho en el Congreso Nacional. Y los agarramos a patadas y mordidas, porque es la única forma. Ahí se cagaron cuando les tiramos las bombas adentro y tuvieron que ceder para que nos dieran reformas electorales. De lo contrario, este país tuviera una crisis. El pueblo unido. Bien, es lo que decía Juan Ramón Flores, diputado del Partido Libertad de Fundación. También Yami, también de las mujeres socialistas, también daba un mensaje en el momento de esta jornada de protesta. Le escuchamos a continuación y después atendemos llamadas telefónicas para ir a una pausa muy breve y caer al tema que les anuncié al inicio del programa esta noche. Juan Orlando Hernández, que pare el desmantelamiento de todas las instituciones del Estado. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y yo como mujer, como representante de mujeres socialistas que somos parte de la convergencia contra el continuismo, nos sumamos siempre a todas estas causas. Hacemos un llamado al pueblo hondureño en general, a las madres, a los jóvenes, que nos unamos, porque nuestro país se nos está cayendo a pedazos. Estamos perdiendo nuestro país. Este narcodictador que tenemos en la casa presidencial, tenemos que sacarlo como sea, compañeros y compañeras. Aquí no es de que yo no soy del Citrainfón y yo no voy al plantón. Esta lucha es de todos los hondureños y hondureñas bien nacidos en esta patria Honduras. Así que a Juan Orlando Hernández y a toda esa bola de delincuentes que está en este Congreso Nacional. ¡Así es! ¡Delincuentes! Que no vamos a parar. Ellos tienen que parar. Como decía la compañera que antes que me sucedió la palabra, decía, están desmantelando a Banadesa. El INA es ya prácticamente una ventanilla. O sea, le dieron 4.000 millones de lempiras a los checos en pago por tener a ese narcodictador en casa presidencial. Y así van a seguir pagándole a los que les hacen los favores. Nosotros como pueblo hondureño tenemos que unirnos, dejarnos de esos intereses personales. Tenemos que luchar por nuestro país, dejarnos de cosas. Nosotros somos los llamados y las llamadas a defender esta patria Honduras, que yo siento que ya no tengo patria para dejarle a mis hijas, porque se las están robando poco a poco. Así que pueblo hondureño, el llamado es ahora que luchemos todos y todas unidas por sacar esta narcodictadura que nos asesina, nos criminaliza, nos mata día a día. Así que vamos a vencer, compañeros y compañeras. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Ven ahí lo que decía Yamilet, parte de la Organización de Mujeres Socialistas, en apoyo a esta jornada de protesta en contra de la privatización del Infop. También hemos mandado otro, tal vez se me lo descarga, Cristian, antes de escuchar llamadas telefónicas, del diputado Yuri Sabal del Partido Liberal, importante porque ya la bancada de Libre fijó posición. La bancada Libre no va a apoyar esta privatización. Entendería yo por lo que dice Yuri Sabal que tampoco, pero bueno, vamos a tener llamadas telefónicas mientras tenemos este material. Sobre este tema, en primer lugar, la privatización del Infop que pretende el gobierno de Juan Orlando Hernández, claro, para hacerle también el favor de repente a algunos sectores empresariales, pero el Infop hay que defenderlo. Y hoy me sentí complacido de ver ahí padres de familia, de ver... ¿Listo está? Ah, bueno, escuchamos a Yuri Sabas, luego las llamadas. Tengan nuestro clarito.
Esto no se puede seguir permitiendo. 2009, porque unidos somos una suma admirable fuerza trabajadora y divididos somos una resta vergonzosa. Esta fuerza trabajadora se dividió liberales y libres. Y sé que estamos divididos. Y esa es una realidad. Y las cosas cambian cuando aprendemos a aceptar nuestra realidad. Esa realidad también tenemos que entender que es nuestra debilidad. Porque divididos hacen con nosotros lo que quieren. Unidos es difícil. A algunos les molesta la presencia de un liberal porque nos han vendido tanto el veneno que no nos toleramos ni entre nosotros mismos. No nos toleramos ni entre nosotros mismos. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Hoy, en ese Congreso Nacional, vamos a pedir que esa ley se socialice primero con los empleados de INCOP antes de que se discuta con el... Después vendrán campañas políticas. Después va a venir la campaña política. Pero recuerden algo, ahorita ténganlo claro. Ahorita todos somos Honduras. Después va a venir la campaña. Cada quien se va a poner la camisa del partido que le gusta, así como el fútbol, uno olimpista, otro motahuense. Cada quien se la va a poner, uno viene a luchar por Libre, otro por el Partido Liberal y otro por otros partidos. Pero hoy, todos ustedes pónganse la camisa de INCOP, la camisa de Honduras, de la Universidad del Pueblo hondureño. Mis trabajadores, los que trabajan conmigo, los soldadores, los torneros, los operadores de máquinas, son graduados de INCOP, son los mejores trabajadores que tengo. Pero si logramos este cometido el día de hoy, pónganme atención, si logramos este cometido el día de hoy, de detener esto y que se entre en una mesa de diálogo INFOC con la Central de Trabajadores, con el Consejo de Trabajadores Hondureños, la empresa privada y el gobierno, por favor a los encargados de INFOC, defiendan los intereses de INFOC y no los intereses de ustedes, porque los llevan a una reunión y salen blanditos de ahí. Y esto no se puede seguir permitiendo. Tengan eso clarito. Esto no se puede seguir permitiendo. Porque unidos somos una suma admirable y divididos somos una resta vergonzosa. Y si seguimos divididos, va a seguir gobernando aquel que ya no queremos ahí. Por eso tenemos que estar unidos todos y cada uno. Tolerémonos, hombre. Tenemos que aprender a tolerarnos, más allá de nuestras diferencias. Importante lo que decía el diputado Orizaba, hay que buscar la unidad y también ahí es un buen momento para buscar la unidad del pueblo en torno a conquistas nuestras como ciudadanos, como población hondureña. Una pausa comercial, regresamos en breve con el tema pendiente. Los asesinatos que se dieron hoy contra dirigentes del Partido Nacional de Honduras y también la denuncia que ha puesto Manuel Zelaya Rosales ante el Ministerio Público demandando justicia pronta en los asesinatos comprobados y corrobados por el alto comisionado de los derechos humanos en nuestro país tras el fraude electoral, 2 años después de esos asesinatos y siguen en total impunidad. Una pausa, ya venimos. Bien, regresamos, así lo vimos esta tarde de martes 4 de febrero. Como les comentaba, hoy con profunda pena y dolor comunicamos, ¿verdad?, que hay 2 hondureños que han perdido la vida, que se les arrebató la vida a través de la violencia. Hay un hecho que los une a estos 2 asesinatos del día de hoy, y es que los 2 eran líderes del Partido Nacional de Honduras. Y nosotros sabemos lo que significa perder un compañero. Sabemos lo que significa ver a la par nuestra, ver asesinado a un militante, a un luchador por una Honduras diferente. Recuerde usted, por ejemplo, el caso de Isi Obed, el primer mártir de la resistencia. Su caso
Y su muerte sigue hoy, 10 años después, en total impunidad. En total impunidad, así como la muerte de Emo Sadlu, de Wendy Ávila, y no digamos los veintitantos, por lo menos registrados, que sabemos que son más, que fueron asesinados tras el fraude electoral perpetrado en noviembre del 2017. En impunidad total. O sea, el Estado fracasó, es más, el Estado propicia, según denuncia que ha hecho Manuel Zelaya Rosales, a través de escuadrones de la muerte, estas acciones de violencia que tienen un claro tinte e índole político. Presos políticos y asesinatos políticos. Asesinando en protesta, asesinando participantes militantes que luchan por devolverle al país la dignidad que Juan Orlando le ha robado. Pero hoy, con dolor también comunicamos, porque son hondureños, porque son compatriotas, porque son sangre nuestra, porque tienen familia, porque tienen hijos, porque tienen esposas. Han asesinado a 3 en una semana, 3 dirigentes del Partido Nacional. ¿Qué hay detrás de esto? Quiero poner en primer lugar uno de los asesinados, uno de los dirigentes asesinados, publicó el 9 de diciembre una denuncia pública. El señor Óscar Obdulio Licona, que fue asesinado la semana pasada. Y él escribió un mes atrás, el 9 de diciembre, una denuncia pública, la pongo en pantalla. Y escribe el señor Óscar Licona: una vez más, hago del conocimiento público de que no tengo ningún tipo de enemistades con nadie, por lo cual denuncio que si algo pasa a mi persona o a cualquiera de mis compañeros de la estructura con la que trabajo en política, responsabilizo al señor Boniek Daniel Chavarría Romero, empleado de CDCOAS y cercano dirigente del precandidato alcalde Mario Pineda, como actores intelectuales de cualquier hecho. Mire lo serio que está planteado en ese párrafo, que este señor, Óscar Obdulio Licona, que fue asesinado la semana pasada llegando a su casa, publicó el 9 de diciembre del 2009. También le hago un llamado público, dijo el señor Licona, al doctor Mario René Pineda Valle, para que cese con esa campaña sucia de amenazas orquestada a través de gente de su entorno y llame al orden al señor Chavarría Romero, porque así no se construye democracia, aparte de que una situación como esa no abona en nada a la unidad. Escribió un mes antes de ser asesinado el señor Óscar Obdulio Licona, que por lo que conocí, por referencias que tengo de él, era una persona muy humilde, muy sencilla y muy trabajadora. Hoy, ya como reacción de los otros 2 asesinatos, del señor Obdulio Licona, en primer lugar, de don Dago Villalta, que fue hoy por la mañana, y del señor Marcial Martínez, más tarde, que conseguí referencias con dirigentes políticos del Partido Nacional y todos se referían muy bien hacia ellos. El señor Godofredo Fajardo, si me ayuda, Cristian. El señor Godofredo Fajardo escribió también: 3 baluartes del Partido Nacional han sido asesinados en los últimos 8 días. Se debe investigar y obtener resultados de inmediato, escribió Godofredo Fajardo, que es un dirigente político del Partido Nacional. De lo contrario, dice Godofredo, Juan Orlando Hernández Alvarado, sería mejor que renunciaras. Porque si no le puedes dar seguridad a tu gente que te llevó al poder, peor al pueblo hondureño. Descansen en paz, queridos amigos, que tuve la dicha de conocer en 1988, dijo Godofredo Fajardo en este mensaje que publicó en una red social. Juan Orlando Hernández, le dice a Godofredo, sería mejor que renunciaras, porque si no le puedes dar seguridad a tu gente que te llevó al poder, peor al pueblo hondureño, escribió Godofredo Fajardo. Y un tuit que me llamó mucho la atención es el del designado presidencial don Ricardo Álvarez, actual precandidato del Partido Nacional por la corriente Salvemos Honduras.
Escribió Ricardo Álvarez en su tweet. No es casualidad, no es coincidencia. Mire bien las palabras del designado y actual precandidato presidencial, don Ricardo Antonio Álvarez Arias. No es casualidad, no es coincidencia, es un plan debidamente planificado. Primero, Obdulio Licona, escribe don Ricardo Álvarez en su cuenta de Twitter. Segundo, Dago Villalta por la mañana. Tercero, Marcial Martínez hace instantes. Todos mis amigos, todos grandes nacionalistas y hondureños, si esto no lo resuelven, quiere decir que nada resolverán, escribió contundentemente en su cuenta de Twitter el actual designado presidencial y también precandidato presidencial por la corriente Salvemos Honduras y quizás de los dirigentes políticos nacionalistas más queridos por la base del Partido Nacional, don Ricardo Álvarez. No es casualidad, no es coincidencia. Tengo en la línea telefónica en este momento al precandidato presidencial del Partido Nacional. Déjeme el tuit en pantalla y en recuadro la imagen de don Ricardo Álvarez. No es coincidencia, don Ricardo Álvarez, lo que pasó con sus dirigentes de su Partido Nacional. Buenas noches, don Ricardo, lo felicito por su cumpleaños en un momento que sé que para usted también es doloroso. Don Ricardo Álvarez, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Jorge. Detuvimos toda celebración que tenía planificada la dirigencia, tanto del distrito como amigos de diferentes departamentos del país, desde el mismo momento que conocimos de la noticia de Dago, aunque traíamos el pesar también de Obdulio, y luego, pues, para rematar el tema, lo de Marcial. Tres seres humanos extraordinarios, líderes que son insignia de nuestro partido en cada uno de sus colonias y de sus barrios, años de trabajar por el partido, viviendo siempre por sus comunidades. Esos son el vivo ejemplo de los dirigentes que tanto nos jactamos de esa gran organización política que tenemos en el Partido Nacional y son los que trabajan día, tarde y noche para que el partido gane. Hoy quiero hacer un reconocimiento público a estos tres importantes dirigentes del partido. Hoy Dios lo permita a nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo puse y lo reafirmo, hasta que no haya una investigación, la investigación arroje los resultados, me indiquen lo contrario, seguiré sosteniendo mi tesis, que fue algo planificado, no es coincidencia y que nos pega muy pero muy fuerte en nuestro corazón. ¿Qué sectores pueden planificar una acción de este tipo, licenciado Ricardo Álvarez? Recientemente veía una publicación que hizo el señor Obdulio un mes antes de ser asesinado y planteó una denuncia pública, casi que dijo, me están amenazando mi vida. O sea, ¿qué sectores pueden estar detrás de estas acciones, licenciado Álvarez? Yo quiero respetar, aunque repito, no soy la institución investigadora ni la persona que lleva a cabo el caso, pero yo sí quisiera descartar que esto es algo que a lo interno de nuestro partido de datos. Quiero descartarlo contundentemente y también descartar que es algo que persigue a dos de los tres que han fallecido, dos de ellos full ricardistas. Tal vez no estaba conmigo en este momento, pero un gran amigo mío, compadre nos decían, como le digo yo a mis amigos, compadado, pero a todos les teníamos un enorme aprecio, Yo he aprendido a comprender que está y no está conmigo y sigo manteniendo una extraordinaria relación. Especular de mi parte, yo a lo que iba, cuando especular de mi parte jamás lo voy a hacer, pero a lo que sí voy, Jorge, es que todos los asesinatos son similares. En su colonia, en la entrada o salida de su casa,
con arma de fuego, pocos días de diferencia, hay algo que los liga inmediatamente, y eso es algo que obviamente lo que exigimos en la investigación para entonces poder estar seguro de que no hay alguien, una organización criminal detrás de nuestros líderes. Ahora, cuando usted dice, al final de su mensaje en su cuenta de Twitter, don Ricardo, dice, si esto no lo resuelven, quiere decir que nada resolverán. ¿Ha fracasado el gobierno de su partido en materia de seguridad? ¿A eso se refiere con esa frase de su Twitter? Cuando escribí eso, y lo vuelvo a reafirmar, cuando lo escribí, lo hice con un enorme dolor y un enorme sentimiento. Quiero recordar hace un par de años a Papucho, que murió. No recuerdo que todos han presentado a los criminales que llevaron a cabo ese crimen. Quiero recordar a la famosa Carmen Rubio, una extraordinaria lideresa del partido del sector de las Mercedes, que le encontraron boca abajo en la tina de su casa, ahogada, estrangulada, y no me recuerdo que haya todavía esclarecido ese caso. Entonces, cuando yo me remonto a ver un poco hacia atrás, dirigentes de nuestros partidos que han sido asesinados, y hoy coincide una, tres, exijo como un niño, exijo como un ciudadano de este país que se resuelvan estos casos. Y no creo que sean de un partido, son seres humanos con familias que merecen todo el derecho a saber por qué lo hicieron y cuál es el verdadero motivo. El primer mártir de la resistencia popular, don Ricardo Álvarez, el joven Icio B. Murillo, que fue asesinado frente al aeropuerto Toncontín allá en el año 2009, aún sigue en la impunidad ese caso. O sea, exigir justicia sobre estos temas parece en el país una panacea, don Ricardo Álvarez. Bueno, nadie es desconocido que este es un caso también emblemático en la crisis del 2009, y así como puedo pedir justicia para estos tres señores, pediría también justicia para los familiares de ISIS, porque los no están ausentes. No puedo echar totalmente la culpa a la institucionalidad responsable de esto. Tiene sus falacias, como también tienen sus casos que sí han podido resolver y atrapar y encarcelar. Entonces hay muchos casos que sí puedo decir, mucho puedo hacer. Entonces, si estas tres personas que son reconocidas, el partido tiene un interés sobre encima, por decir de cualquier otro, por el sentimiento, por el cariño, por el apoyo, y no lo resuelven, yo quedaría muy, pero muy preocupado. El día de ayer, don Ricardo, ya para concluir, el día de ayer, en horas de la mañana, el presidente Manuel Zelaya acudió al Ministerio Público a demandar obstrucción de justicia en el caso de los asesinatos que denunció el alto comisionado de los derechos humanos en el país post fraude electoral. O sea, no se puede investigar en el país. Ayer Manuel Zelaya justamente fue a exigir pronta justicia sobre casos que tienen 2 años. Hoy, lamentablemente, esta ola de violencia o criminalidad, no sabemos qué hay detrás de todo esto, golpea a 3 dirigentes valiosos del Partido Nacional de Honduras, muy queridos como usted lo plantea. ¿Qué está pasando en Honduras, don Ricardo Álvarez? Pregunta difícil, híjole. ¿Qué está pasando? Tengo tiempo de estar diciendo que vivimos en una sociedad del odio, de la maldad, a donde muchos de nosotros, incluyo porque a veces por los errores nos alejamos de Dios, nos alejamos de las cosas buenas. Tenemos todo sentimiento de respeto por las personas, de respeto por las instituciones, de respeto por la vida, y eso hace que mucha gente cometa actos totalmente reñidos con la ley, desde muy pequeños que sean crímenes comunes a crímenes abominables como estos 3 u otros que en cualquier otro ciudadano. Cuando te pones tan cerca, Jorge, cuando es alguien que consideras no por la sangre, sino por las ideas, por tu familia, y lo mucho que luchan los dirigentes y activistas de nuestros partidos, lo sentimos como personal y nos
como personal. Entonces, que descubran pronto este tipo de asesinatos, todos aquellos que golpean personalmente e individualmente a sus familias, a sus instituciones y a sus organizaciones. Bien, don Ricardo, le agradezco mucho por atender nuestra llamada esta noche. Pues en el marco de lo difícil que es para usted, pues le deseo también un feliz cumpleaños. Sé que hoy está hoy de cumpleaños usted. Le mando un abrazo a la distancia. Y bueno, espero que pronto acepte la invitación al foro para que hablemos de la campaña de política, si Ricardo viene hasta el final, o qué planea hacer en los próximos días que ya se viene la campaña electoral, don Ricardo. Muchas gracias, Jorge. La segunda quincena de febrero, con mucho gusto lo acompaño. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Muchas gracias, don Ricardo Álvarez, designado presidencial y precandidato del Partido Nacional, vinculado al tema. Porque la vida de los hondureños se pierde tan fácilmente. Recuerda a don Anselmo cómo fue asesinado por una bala de un fusil militar. O Isis Obed. O en el caso particular de estos señores del Partido Nacional, quien también lamentamos profundamente su muerte y que sabemos desde ya que esos casos van a caer en total impunidad. Manuel Zelaya estuvo ayer en el Ministerio Público, justamente en la Fiscalía de los Derechos Humanos, planteando una senda denuncia. Obstrucción de justicia, dice Manuel Zelaya. Los fiscales van a un batallón militar a buscar información, los fiscales van a las oficinas de la policía y no los dejan entrar, no les dan información, obstruyen la justicia para identificar los responsables, los autores materiales e intelectuales de tanto crimen que ha habido en el país en el marco de situaciones políticas como el fraude electoral y también el golpe de Estado. Dejamos el momento en el que Manuel Zelaya hacía el día de ayer acto de presencia en el Ministerio Público planteando esta denuncia por obstrucción de justicia en los casos de los asesinatos post-fraude electoral. Entonces quisiéramos decirle cuál es el motivo de la visita, abogado. Mire, nosotros traemos un escrito bastante breve, pero importante. Este para usted y una copia para llevarnos nosotros. El escrito dice así: ante el fiscal especial de Derechos Humanos, denuncio la obstrucción de la investigación por el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado para imponer un fraude electoral en el año 2017. Los responsables por el mando, así como los ejecutores materiales de los asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y vejámenes, amenazas, desalojos, abusos de autoridad y allanamiento de morada ejecutados contra la población indefensa que ejercía pacíficamente su derecho a la protesta, se mantienen hasta hoy en total impunidad. Señores Ministerio Público, abogado Ricardo Matute, fiscal especial de Derechos Humanos. En mi condición de coordinador del Partido Libertad y Refundación, comparezco ante usted, señor fiscal especial de Derechos Humanos, para denunciar la obstrucción de la investigación para el enjuiciamiento de autores intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible ejecutados por fraude electoral del 2017. Asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y vejámenes, amenazas, desalojos, abuso de autoridad y allanamientos de morada ejecutados en estado de sitio contra la población indefensa que ejercía pacíficamente su derecho a la protesta por el fraude electoral de noviembre de 2017. El pueblo hondureño tiene el derecho de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente en defensa de sus intereses comunes sin necesidad de aviso o permiso especial, mientras que el Estado por delegación del pueblo tiene el deber de asegurarnos el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con todos los informes técnicos de organismos internacionales, maniobró el sistema de transmisión, de divulgación y la caída de las bases de datos, anulando el resultado de más de 27% de las actas con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, lo que provocó masivas movilizaciones en defensa del voto y la soberanía popular. Juan Orlando Hernández es el comandante general de las Fuerzas Armadas y es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Respondió implantando por 10 días y en todo el país el decreto PCM
de toque de queda, 084-217. Estado de sitio. Sacó la policía militar del orden público, el ejército, otras fuerzas de seguridad a masacrar, agredir y detener con gases, toletes, tanquetas, balas vivas y letales la protesta masiva y pacífica del pueblo, convirtiéndose junto a los jefes en responsable por el mando de la Comisión de Crímenes y Delitos Imprescriptibles, reconocidos por el derecho internacional, que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos está obligado a investigar y someter a enjuiciamiento, porque de no hacerlo se vuelve cómplice y contribuye a perpetuar la impunidad. Las manifestaciones públicas contra el crimen del fraude electoral se desarrollaron en más de 172 lugares y 16 departamentos, con el registro de trágicos crímenes que fueron denunciados en el Ministerio Público. Más de 40 asesinatos de jóvenes, de los cuales 23 han sido documentados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. 1.351 personas detenidas en las estaciones de la Policía Nacional, defensores de derechos humanos y periodistas agredidos, sabotajes contra radios y televisoras. Ahí está el nombre de las personas que están documentadas sus asesinatos. Son 30 personas, jóvenes todos, que fueron asesinados post fraude electoral. La contaminación de la escena del crimen, la eliminación de los nombres en los uniformes de las autoridades, el uso de máscaras pasamontañas y el acceso restringido a la información oficial forman parte de los obstáculos que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, enfrentan los fiscales para establecer la responsabilidad individual de los autores materiales. No obstante, habiendo transcurrido 2 años de la comisión de los delitos, ningún funcionario responsable por el mando, con el control sobre la fuerza y el conocimiento pleno de los excesos de subordinados, ha sido acusado. Ante este comisionado de los derechos humanos, percibido como organismo parte del gobierno, informo de al menos 31 personas asesinadas en el marco de la crisis. El Partido Libre, al igual que los organismos defensores de los derechos humanos, hemos permanecido en denuncias, protestas y movilizaciones en las calles y en los foros nacionales e internacionales, exigiendo justicia y reparación para las víctimas que el Estado de Honduras ignora y desconoce. Señor Fiscal Especial, durante estos últimos 10 años el Ministerio Público se ha negado a investigar los cientos de crímenes ejecutados en el contexto de violencia e inseguridad promovida desde el Estado mismo a partir de la ruptura del orden constitucional en el 2009. La infiltración del crimen organizado en el gobierno, los organismos operadores de justicia, policías y militares, como ha sido expuesta para vergüenza de nuestras instituciones en tribunales y cortes extranjeras. El joven maestro Rommel Valdemar Herrera Portillo se encuentra privado de libertad desde el 30 de mayo del 2019, 4 meses en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, amenazado de enfrentar una sentencia de condena por varios años de cárcel, acusado injustamente por los supuestos delitos de incendio y daño agravado en perjuicio de la Embajada Americana en el marco de las protestas convocadas por la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Educación. Paradójicamente, el sistema de justicia hondureño se ensaña y actúa sin piedad contra este joven que ejercía su derecho a la protesta por la injerencia de los Estados Unidos, que financia y sostiene la dictadura, pero se muestra impotente e incapaz ante los asesinatos y ejecuciones bajo responsabilidad del Estado. Hechos. Primero, obstrucción de las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo responsabilidad del Estado y sus autoridades en el marco del fraude electoral de noviembre del 2017 se han obstruido. 2 años han transcurrido sin que la sociedad en general conozca algún caso juzgado, especialmente por los asesinatos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas, en un informe de seguimiento, revela que 2 años después de los hechos no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria y la mayoría de las violaciones graves, como las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y desapariciones forzosas, continúan en investigación, mientras otras no han sido investigadas por diversos factores, como la debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento adoptada por el Ministerio Público, junto con las limitaciones internas de personal y coordinación. Situación que muestra que el Estado mismo es el titular de la obstrucción. La oficina del Alto Comisionado documentó el asesinato de al menos 23 jóvenes, incluido un oficial de policía, y más de 60 personas heridas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Nacional,
arrestos masivos y también malos tratos durante los arrestos y las detenciones. Segundo, crímenes cometidos en el marco del fraude electoral de noviembre del 2017. Diversos informes de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, muestran los registros y evidencias de los crímenes y ejecuciones cometidas por la autoridad represora con la finalidad de contener las masivas protestas pacíficas del pueblo. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado a la nación hondureña informes que develan a través de los documentos y expedientes de autopsias que al menos 23 asesinatos se produjeron con balas oficiales. Justicia y reparación. Punto 3. Las víctimas de los crímenes y sus familiares continúan esperando justicia y reparación por los daños sufridos. No han encontrado apoyo para que los autores... Es evidente, como así lo deja saber el informe de Naciones Unidas, que los fiscales que manejan los casos por violaciones a los derechos humanos que involucran al personal del ejército enfrentan obstáculos para obtener información crucial para sus investigaciones. Esta obstrucción del ente armado que se extiende hasta las brigadas y batallones donde existen posibles evidencias constituye por sí un delito grave que debe de ser enjuiciado. Fundamentos de derecho, los artículos y demás aplicables del Código Procesal Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los medios de prueba que acompañan las copias de todos estos documentos que le he hecho referencia. Petición al señor Fiscal Especial de Derechos Humanos. Respetuosamente le solicitamos completar las investigaciones y el procesamiento de autores intelectuales y materiales de los asesinatos y demás violaciones de los derechos humanos cometidos en contra de jóvenes que protestaban contra el fraude electoral en noviembre del 2017, designando para ello un equipo de fiscales e investigadores especiales. Iniciar acciones en contra de los entes de seguridad del Estado que son responsables de la obstrucción de las investigaciones, convirtiéndose en encubridores de delitos de lesa humanidad. Tegucigalpa, 3 de febrero, Coordinador General Partido Libre. Ok, bueno, solo